Pati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy ya viernes, acabando la semana de una forma bastante curiosa porque la ministra de Economía está en el Congreso de la República. Se ha hecho una pausa hasta las 3 de la tarde, donde se va a retomar este pliego interpelatorio de más de 80 preguntas. Más de 80 preguntas, en realidad son 2 pliegos, una situación totalmente inusual y que muchos nos preguntábamos cómo es que se iba a desarrollar. Cada pliego constaba con un número de preguntas que en total hacen más de 80 preguntas. La mayoría de estas hemos podido escuchar dirigidas al tema de la reactivación económica, de programas específicos, sobre todo, que tienen que ver con el Reactiva Perú. Y llamaba mucho la atención, Pati, yo que he estado escuchando desde temprano, desde que comenzó este proceso de interpelación, la gran cantidad de preguntas repetidas, que iban al mismo tema, al mismo punto. Por ejemplo, pongo una que creo que vale la pena explicar y esclarecer para que la gente tenga una idea clara de qué es lo que se está implementando y qué es lo que se está, digamos, impulsando en medio de una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Los congresistas preguntaban mucho sobre el programa Reactiva Perú, estos fondos que se busca dar a las empresas a través de préstamos, ojo, y lo comparaban, y hacían la pregunta a los parlamentarios, con los bonos. Y la cuestión era la siguiente: ¿por qué se les da tanto dinero a las empresas y a las familias empobrecidas solo apenas el 5% de lo que se está gastando en las empresas, tratando de equiparar el tema de los bonos, de los subsidios, con los créditos de Reactiva Perú? Entonces la ministra explicó realmente en más de una oportunidad, y esto es momento, y es importante aclararlo, no son cosas similares, no son puntos similares, porque en un caso estamos hablando de créditos, y no de créditos que está dando el gobierno. Ojo, no son créditos, no es plata que está dando el Ministerio de Economía con los recursos públicos que salgan de la caja fiscal. No. Lo que hace el Ministerio de Economía es garantizar esos créditos. ¿A qué me refiero? El Ministerio de Economía le dice a los bancos, le dice a las entidades del sistema financiero: oye, mira, Banco X, tú préstale a Pedro, porque Pedro necesita que le preste 100. De esos 100, yo te voy a garantizar, si es que Pedro no te llega a pagar, de esos 100 yo te voy a garantizar el 98%, o te voy a garantizar el 80% de ese préstamo, si es que Pedro no te paga. Pero la idea es que Pedro te pague, y para que Pedro te pague, pues tú también tienes que poner de la tuya y evaluar a Pedro si está en las condiciones o no para que tú les prestes ese dinero de Reactiva Perú. Entonces, en todos estos casos estamos hablando de préstamos, no de plata que sale del Ministerio de Economía ni del bolsillo de todos los peruanos. Son préstamos con garantía del Estado. Eso en principio. En el otro caso hablamos de bonos, hablamos de subsidio, hablamos de plata directa. Eso sí, es plata que va a las familias pobres extremas, trabajadores independientes, y esto se ha ampliado, ¿no? Los bonos, los famosos bonos de 760 soles, que incluso viene una segunda armada a fines de mes. O sea, el dinero que se presta, Omar, es del banco, pero si el banco no lo recupera, se lo va a pagar el Estado. Es exactamente como cuando uno va a comprar algo y le pide un aval, ¿no es cierto? Exactamente. Y si tú no pagas, el aval se va a tener que hacer cargo de tu deuda. Y por eso los bancos tienen más seguridad de prestar, porque saben que de ninguna manera van a perder ese dinero. De eso es lo que se ha encargado el gobierno con los préstamos de Reactiva, ¿no? Y Pati, para digamos entender, porque uno también puede decir, pero ¿qué tiene que hacer el gobierno ahí garantizando plata y no preocuparse por los pobres? A ver, bueno, el gobierno garantiza el dinero, ¿para qué? Para que la tasa de interés, esa tasa de interés sea mucho más baja de la que usualmente suelen cobrar las entidades financieras, y está demostrado en las subastas que ha habido del Banco Central de Reserva sobre estos préstamos. La tasa, Pati, es históricamente baja para todo tipo de créditos, desde la gran empresa, las corporativas, hasta la microempresa. Y cuando vemos la data que también ya salió del Banco Central sobre cómo ha evolucionado el tema de los créditos durante la pandemia, desde marzo hasta julio de este año, lo que vemos es muy interesante. Vemos que el crédito a las empresas micro, desde las micro hasta las más grandes, ha continuado subiendo, es decir, las empresas se han continuado prestando.
en una situación de emergencia, donde la economía está recesada, donde la actividad está parada, lo que suele pasar es que la toma de préstamos también se cae, porque en una situación así, pues ¿qué banco, qué entidad financiera te va a querer prestar si no tiene la garantía de que tú le vas a poder pagar? Entonces, uno llega a la conclusión, reactiva, ¿ha servido o no ha servido? Reactiva sí ha servido. Podemos encontrarle una serie de críticas, cuestionar de por qué no se puso mayores condicionamientos, más filtros, por qué no se obligó a que no despidan a sus trabajadores. Hay muchas críticas que son válidas. Así es. Y quizá hubo, dentro de la gran cantidad de preguntas que se hicieron, sí hubo algunas críticas y cuestionamientos válidos, pero uno, no podemos comparar los préstamos con los subsidios, son cosas totalmente distintas. Tampoco podemos decir que Reactiva no ha funcionado, porque claramente, según la data, y estos digamos son hechos, ha permitido mantener el flujo de dinero y mantener a flote muchas empresas, entre ellas, efectivamente, las micro y pequeñas empresas, que en número han sido más beneficiadas, el 98% han sido MIPES. Claro, en monto, que es lo que se cuestiona, el dinero en cantidad ha ido más a las grandes empresas. ¿Pero por qué? Esto tiene una razón de ser. Porque no es lo mismo, pues, poner un ejemplo, una peluquería que tiene un nivel, digamos, de gastos mucho menor al de una empresa pesquera que tiene gastos mucho mayores. Entonces, tú no le puedes prestar a una peluquería, por decirte un número, $100,000, que sí le puedes prestar a la empresa pesquera porque tiene otro nivel de gastos. No puedes sobreendeudar tampoco a las pequeñas empresas. No, y además no necesitan tanta plata. Pues una pequeña empresa pide un préstamo que le permite mantenerse a flote, que puede ser, por ejemplo, un restaurante, ¿no?, chico, versus una empresa gigante que necesita mantenerse a flote, cuyos costos y cuya inversión es mucho más alta, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, la ministra, en gran parte de la exposición, por lo que noté, y por eso hice hincapié en este punto, ha explicado a los congresistas las diferencias, los objetivos del programa Reactiva, también los objetivos de los diferentes bonos que se han entregado. Había una frase que no puedo dejar de olvidar, que ella mencionaba en muchas de las preguntas, lamentablemente, que era la siguiente: no comparto los calificativos que se señalan en la pregunta. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas de las preguntas de los parlamentarios tenían o daban por sentadas ciertas ideas, ¿no? Como que el gobierno solamente quiere favorecer a las grandes empresas. Y Pati, contigo hemos conversado, hay muchas cosas que uno puede criticar sobre la política de gobierno en materia económica, muchos detalles que se pudieron hacer mejor o no, pero eso es una cosa. Luego pasar al agravio simple es otra, y lamentablemente lo que estamos viendo en la mayoría de estas preguntas, no todas, ojo, no todas, porque hay preguntas que sí iban, digamos, a temas de fondo, como el financiamiento, de dónde va a salir la plata, cómo le va a dejar la caja al siguiente gobierno, que eran totalmente pertinentes, pero en muchas de ellas había mucho agravio detrás, lo que te hace preguntarse de lo que va a venir después. La ministra va a acabar de responder a estas 80 y pico preguntas, y viene la etapa donde los congresistas van a empezar a hacer sus comentarios, los voceros de cada bancada. Luego viene una etapa donde ya los diferentes congresistas hablan sobre el tema. Esto se va a extender, esto tiene para largo en realidad, y es bien difícil saber qué va a pasar con la ministra de Economía, ¿no? Así es. Bueno, pobre, ¿no? No me gustaría estar en su lugar. Está muy bien que se contesten preguntas, pero habría que tener un poco más de cuidado con los cuestionarios, no para justamente criticarlos, sino para que se le saque mayor provecho. Si se va a interpelar a un ministro y se le va a tener ahí todo el día para hacerle todas las preguntas del caso, que mira, Omar, nosotros pagaríamos porque nos den esa oportunidad, sí, por sentarnos a hacer, nos den toda la tarde para hacerle, tendríamos 1,000,000 de preguntas para la ministra, y justamente se trata de no desperdiciar ese momento en que uno puede entender y por qué no evaluar si lo que contesta la ministra es satisfactorio o no. Pero cuando se llenan pues el cuestionario de preguntas tendenciosas, que no buscan nada más que criticar y no da lo mismo cuál va a ser la respuesta, entonces en realidad puede ser una pérdida de tiempo, ¿no? Sí, claro que sí, pero bueno, todavía tiene, como te menciono, Pati, a las 3 de la tarde en teoría se retoma nuevamente este pliego interpelatorio y ya va a contestar todavía una serie de preguntas más.
esto tiene para buen rato. Vamos a ver, esperemos que no se presente una moción de censura. Y lo digo que no porque más allá, insisto, de los cuestionamientos que uno pueda tener, consideraciones, no es positivo una coyuntura así también estar cambiando de cabezas en ministerios tan importantes, pero tan importantes como el Ministerio de Economía. Esperemos que la prudencia prime en este contexto, ¿no? En todo caso, si el presidente o el premier evaluaran que es momento de hacer un cambio, aunque sea para refrescar o para buscar otras alternativas, está bien, pero no por una censura que tiene más unos tinte político que un tinte técnico. Bueno, la pobre ministra va a tener que comer 3 chocolates y 2 Red Bulls para aguantar todo lo que se le viene, porque va a ser larguísimo. Una última pregunta, Omar, en tu percepción, tú has estado escuchando a la ministra, las respuestas de la ministra, ¿se le ve sólida, se le ve solvente? Sí. Sí, o sea, la mayoría de preguntas, como te digo, que uno podía escuchar, muy repetitivas, muchas de ellas constantemente repetitivas, sí había una respuesta muy clara de digamos, los objetivos, los fundamentos de muchos de los programas que está implementando el gobierno. Quizá, y esto ya va más al tema de la percepción, opinión, los cuestionamientos sobre las proyecciones, ¿no? De qué se viene hacia adelante, si realmente nos vamos a poder recuperar a la velocidad que nos podemos recuperar. El MEF sostiene que sí, el MEF sostiene que el próximo año el Perú se va a recuperar a una tasa de 10%, de que el financiamiento se va, la brecha que tenemos en este momento de ingresos versus gastos se va a ir cerrando con el tiempo. Hay cuestionamientos que dicen lo contrario, que la cosa está amarrada lamentablemente a muchos riesgos, pero son cosas más, digamos, no diré de detalle, pero un poquito más técnicas, y al menos el MEF, la ministra ha sabido sustentar muy bien los fundamentos de las proyecciones que está presentando, y lo hizo ya con la presentación del presupuesto de la República. Y Pati, solo para cerrar un dato que me parece positivo, porque quiero cerrar con un dato positivo. Esta semana el Banco Central de Reserva ha publicado las expectativas empresariales. ¿Qué es esto? Es la encuesta que se le hace a las empresas más grandes del país, diciéndole cómo ven sus ventas, cómo ven la expectativa de contratar trabajadores, cómo ven la expectativa de la recuperación de la economía. Y la verdad, no estamos en un tramo súper positivo, hemos estado en un tramo pesimista, pero vemos una recuperación y una recuperación sostenida. Es decir, las empresas más grandes del país lo que le están diciendo al Banco Central en esta encuesta es: oye, mira, sí tenemos mejor disposición de contratar más trabajadores de aquí a 3 meses, creemos que las ventas se van a recuperar de aquí a 3 meses, es decir, ellos dicen, creemos que las cosas van a ir mejor de aquí a 3 meses, y eso es positivo porque de eso depende, Pati, el ánimo de las empresas de invertir, ojo, y de eso depende el ánimo de las empresas de contratar trabajadores, y eso es lo que genera el empleo. Así que me parece una noticia muy positiva, pero nuevamente es una foto. Esa foto puede cambiar por un hecho pues adverso. Así es. Entonces, a verlo con cuidado también, ¿no? Por supuesto. Omar, ¿y tú has entrevistado a la ministra de Economía varias veces? No he tenido esa grata oportunidad. Ni una. Nunca la he podido entrevistar. Yo tampoco. No nos quiere, Omar. ¿Por qué? ¿No? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántas veces le has pedido tu entrevista? Miles, como yo, probablemente, ¿no? Le he pedido. He tenido la oportunidad en un par de conferencias de prensa hacerle un par de preguntas, pero creo que ella tiene sus... No somos parte de sus preferidos. Bueno, señora ministra o señorita, porque no es casada, si usted quiere venir a conversar con nosotros, estaremos encantados. Prometemos no hacerle 80 y tantas preguntas. No, unas cuantitas, no más. Gracias, Omar. Ojalá se anime, pues, porque si tiene las agallas para llevar adelante este país, tendría que tenerlas también para contestarles a todos los periodistas que queremos preguntarle. Gracias, Omar. Un abrazo. Un abrazo, Pati. Cuídate.